Memorias de Mama Blanca. Prólogo de Victoria Giordano. Caracas, junio de 1986. En 1929, cuando se publica por primera vez Las Memorias de Mama Blanca, en el universo literario francés se había producido ya una significativa transformación del género narrativo. En efecto, en 1913, Marcel Proust había comenzado a escribir En busca del tiempo perdido, una obra que buscaba en la memoria del pasado, en la nostalgia por la infancia, la realidad del presente. Teresa de la Parra no podía estar al margen de esta conquista de la novela de comienzos de siglo y por ello, en 1924, al escribir Ifigenia, su primera novela, lo hace en tono de confesión. Un diálogo secreto entre María Eugenia Alonso y su alma femenina. Más tarde, en su otra novela, será Blancanieves, Mama Blanca, la que, a través de sus memorias, nos transporte al lejano y ya inexistente mundo de Piedra Azul. Pero demos un vistazo hacia atrás y detengámonos por un momento en nuestro panorama literario de finales de 1920 y comienzos de 1930, cuando el deseo de transformación dominaba a la mayoría de los escritores venezolanos, como lo manifiestan tres novelas que entonces se publicaban en nuestro país: Doña Bárbara, en 1929, Las Lanzas Coloradas, 1931, y Cubagua, 1931. En la primera, una vez más, representada por personajes alegóricos, hacía su aparición la lucha entre la civilización y la barbarie, tema que tanto motivó a gallegos y a otros escritores latinoamericanos. En la segunda, cuya limpia escritura abría un nuevo espacio en la literatura nacional, Uslar Pietri revivía, a través de sus personajes, nuestro pasado más heroico, la gesta de la independencia. Por último, en Cubagua, Enrique Bernardo Núñez se alejaba aún más en el tiempo y buscaba en los años de la conquista las raíces del alma perdida de la raza. Durante su permanencia caraqueña, asediada por la urgencia de escribir, Teresa no plasma en sus obras ese deseo de transformación del que hemos hablado, sino la necesidad de darle expresión y forma al alma venezolana, castigada por los avatares históricos que tanto conocemos: mestizaje, independencia, búsqueda de la nacionalidad. En la obra de Teresa de la Parra, repito, no se advierte ese deseo de hacer transformaciones sociales. Sin embargo, su actitud ante el acontecer del país está muy lejos de la indiferencia. Sabemos que a la escritora le preocupaba la situación de la mujer y su desempeño en el ámbito social, inquietud que expresa ampliamente en Ifigenia. Y sus conferencias, significativamente tituladas Influencia de las mujeres en la formación del alma americana, conservan el gusto de la reivindicación femenina. Pero el suyo no era un feminismo a ultranza. Provenía de una reflexión interior. Mi feminismo, afirma, es moderado. Teresa, mujer de los tiempos modernos, nunca olvidó el valor de esa mujer cuyo ámbito es la casa, la que echa cuentos y monta la olla, la que armoniza el vivir en las dificultades del hogar. Sus recuerdos de familia estaban demasiado llenos de aquellas figuras femeninas, arduas defensoras del hogar, que por un instante nos hacen recordar a la Penélope de los griegos. Imagen de mujer que,
amparada por la oscuridad de la noche, en su alcoba solitaria teje y desteje la tela que mantendrá el orden en su ciudad y propiciará el regreso del esposo al hogar. En la obra de Teresa de la Parra está implícita toda la complejidad que nos ofrece la escritura femenina, escritura dominada por el sentimiento y dirigida a él. En las páginas de sus novelas no encontramos la tediosa disertación filosófico-social que predominaba en el género y en muchos escritores de la época. No obstante, tras ese velo de aparente sencillez, se esconden complejidades psíquicas que la autora proyecta en cada uno de sus personajes. Las memorias de Mama Blanca emergen de la necesidad íntima de recrear un mundo a través de la memoria, materia originaria, pedazos de existencia que se corporizan en nuestro interior y en la obra. A diferencia del recuerdo, simples cuentos, andanzas risueñas y frágiles que esconden la herida y el sufrimiento. La novela parte de Piedra Azul, más que geografía física, lugar ideal, paraíso perdido en el que se plasmó la vida como aventura infantil, vida de plenitud, felicidad y goce que, sin tener la gravedad del dolor adulto, también está hecha de pequeños sufrimientos y renuncias. Esa etapa de felicidad que en las memorias de Mama Blanca se vuelve nostalgia por un pasado ya irrecuperable, ha sido asociada muchas veces con la colonia, época de niñez y adolescencia de nuestra nacionalidad. Mama Blanca es esa voz femenina que detrás de una celosía nos habla de la colonia. Pero hablar de la colonia nos resulta en extremo difícil. Tal vez ella sea el espacio más velado que nos muestre la historia. Vida apacible, de galanteo y conversaciones a media voz, de cuartos cerrados con el devocionario en la mano. Vida de casa e iglesia, conforme en la espera silenciosa. En la colonia, como en Piedra Azul, se estaba en un aprendizaje que no admitía premura. Todo tenía un orden, tal vez más monacal que ciudadano, pero en ambas una nueva forma de vida se estaba gestando. En la lentitud del vivir colonial, como en la tranquilidad de la hacienda, había la posibilidad de hacer una cultura. Teresa de la Parra pareciera querer decirnos que el trabajo de la cultura se hace a través de largos y lentos recorridos, en los que hay que detenerse en cada matiz del paisaje, en cada gesto de los personajes, que se transforman y convierten en figura y modelo del hombre dueño de sí. No, en el amable trapiche, dice Mama Blanca, los movimientos no podían ser más lentos. Nadie pretendía crear nada. El largo proceso del papelón, como cosa de naturaleza y no de la industria, parecía hacerse solo por obra bendita del tiempo necesario. Poco a poco, poquito a poquito. Los 30 o 40 peones del trapiche asistían al proceso del papelón como se asiste a un nacimiento. Una ligera intervención, mucha paciencia, conversación y nada más. La formación literaria y la exquisita sensibilidad femenina de Teresa de la Parra la impulsaban más bien a oponerse a la velocidad de los cambios, signo de nuestros tiempos, que hace de nosotros y nuestras obras seres fragmentarios y dispersos. Nada más lejos de esto que aquellas deliciosas páginas de las memorias de Mama Blanca, donde los personajes, en su amable ligereza, nos producen una sensación de consistencia. Ellos forman un mundo sencillo, apaciguado,
Mundo de infancia donde, si bien todo está por hacerse, se vislumbra la posibilidad de un porvenir. Al leer por primera vez las historias, a veces alegres, otras trágicas, de Mama Blanca, nos resulta difícil percibir cuánto sacrificio y cuánta renuncia se esconden detrás de esas frescas líneas. Mamaíta, risueña y aparentemente frívola, inmersa en sus libros de aventuras y poesía, construye el mundo de Piedra Azul. Ella, la mujer romántica y soñadora, que solo viajaba para regresar al cabo de 3 semanas de ausencia, tan delgada como se había ido antes y con una niñita nueva en la caleza de vuelta. Era el alma y la vida de la hacienda. Al igual que Penélope, todos los días, mientras le llenaba la cabeza de claros papirotes a la pequeña Blancanieves, iba tejiendo en la cabecita intranquila cuentos de hadas, relatos mitológicos, fábulas de Samaniego y de La Fontaine, romances de Zorrilla, trozos de historia sagrada, novelas de Dumas padre y el tierno poema de Bernardine de Saint-Pierre, Pablo y Virginia. Un mundo de fantasías y realidad que la acompañaría durante toda la vida, surgía alrededor de la niña. Cuando yo salía del cuarto de mamá, recuerda Mama Blanca, tenía la cabeza rizada como un borrego y el alma trémula de emociones. Sin embargo, Mamaíta, a diferencia de Penélope, no logra preservar Piedra Azul. Don Juan Manuel, su esposo, vende la hacienda y aquel paraíso tranquilo y virgen sucumbe ante la invasión civilizadora. El viaje a la ciudad abre nuevos caminos, pero la posibilidad de crecer y hacer cultura se habrá perdido. La pequeña Aurora muere al llegar a Caracas, cuando apenas comenzaba a abrir los ojos. ¿Insinúa acaso Teresa de la Parra que al abandonar Piedra Azul sin haber terminado un aprendizaje, la ciudad se vuelve tan hostil que anula y destruye todo renacimiento? El esfuerzo de Mamaíta resulta inútil. Su tela, a diferencia de la de Penélope, se acaba al abandonar la hacienda. Pero la memoria persiste, y en la memoria de Mama Blanca, aún después de tantos años, sigue viviendo los personajes que en su niñez habitaban Piedra Azul. En su mente está Vicente Cochocho, el pequeño, feo y buen Cochocho, con los pies hundidos en el barro, construyendo ataúdes, curando pobres y luchando por la revolución. Allí vive Primo Juancho, siempre quejándose, con su manía de hacer innovaciones, erudito y brillante político preocupado por el futuro del país, pero a quien jamás lo abandonó la tragedia. Allí, amo y señor del establo, está Daniel, el vaquero. Ante su picardía y engaños, hasta el propio don Juan Manuel tuvo que ceder. Finalmente Evelyn, la institutriz trinitaria, quien a fuerza de represiones les enseñó a las niñas el amor por las cosas. Para Mama Blanca, los personajes no se convierten en insistentes figuras fantasmales. Son tan solo dulces y suaves recuerdos que pueblan y adornan las páginas de sus memorias. Pero más allá de estas figuras, más allá del mundo perfectamente distribuido de grandes y pequeños, está el paisaje, el verdadero personaje de la novela. Mantener su recuerdo vivo en la memoria fue para Mama Blanca una necesidad de permanencia. Solo la carencia nos puede obligar a la memoria,
una memoria que se vuelve nostalgia. Datos biográficos. El 5 de octubre de 1889, en París, nace Ana Teresa Parra Sanojo. Muy cerca de Caracas, en una hacienda de caña de azúcar perteneciente a su familia, transcurre su primera infancia. A la edad de 8 años, ya huérfana de padre, viaja a España en compañía de su madre, su abuela y sus hermanos, e ingresa a un colegio de monjas del cual saldrá años más tarde, una vez concluida su educación. Al volver a Caracas, a su vieja hacienda de Tazón, en 1909, Teresa cuenta 20 años y un gran deseo de vivir. En esa Caracas de comienzos de siglo, tan injusta y represiva para la mujer, transcurren para la joven Teresa los años más importantes de su formación literaria. Son días de intensas lecturas y mucha reflexión. De esta época datan sus primeros escritos y también en esa época, encerrada en la vieja casona de Macuto, trabaja día tras día en su novela Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, cuya primera edición aparece en París en 1924 con el título de Ifigenia. En 1926, 2 años después de haber regresado a Europa, a orillas del lago Lemón, Teresa comienza a escribir Las Memorias de Mamá Blanca, considerada por muchos como su obra de madurez. 2 ediciones de Las Memorias, una francesa y otra española, se publican en 1929. Durante estos años de vida parisiense, Teresa realiza algunos viajes. Uno de ellos a Cuba, donde dicta una conferencia sobre Bolívar. Otro a Colombia, donde presenta 3 conferencias tituladas La importancia de la mujer americana durante la colonia, la conquista y la independencia. En 1931 se confirma la lesión pulmonar que la condenará a vivir sus últimos días entre las blancas paredes de un sanatorio. Estos son años de búsqueda interior, de misticismo, de largas lecturas, alegrías e ilusiones repentinas, para luego caer nuevamente en el desasosiego, en la espera. Son años de reclusión en los que Teresa solo escribe cartas para sus amigos. El deseo de trabajar en la biografía novelada de Simón Bolívar, que tanto la había entusiasmado al comienzo, se convierte en una fantasía irrealizable. Aunque muchos creen que escribo aquí o me aconsejan que lo haga, no he sentido aún la necesidad de hacerlo. En cambio, siento la de leer y releer. Teresa de la Parra muere en Madrid el 23 de abril de 1936, víctima del mal de los románticos. Al igual que ellos, se preocupó tanto de su alma que terminó olvidando el cuerpo. Este es el país ideal para los poetas, afirma en una de sus cartas. Lessing es la ciudad de los tísicos. Todos parecen fraternizar en esta enfermedad que tanto afina el alma. Un año después, en otra carta, escribe: creo que la tuberculosis trae a menudo, si el ambiente es propicio, un estado de euforia que asusta a veces, porque parece ser el de la felicidad por desmaterialización completa, la bienaventuranza de los que ya no viven. Se podría afirmar entonces que la enfermedad de Teresa no es más que el padecimiento del cuerpo idealista, del cuerpo resentido
por la falta de realidad? Victoria Giordano, Caracas, junio de 1986. Dedicatoria. A ti que, al igual que Mama Blanca, reinaste dulcemente en una hacienda de caña, donde al impulso de tu mano llamaba a los peones la campana para la misa del domingo. Subía en espirales de oración a la hora del Ángelus sobre el canto de los grillos y el parpadeo de los cocuyos, el humo santo de la molienda en el torreón, y te dibujas allá, entre la niebla de mis primeros recuerdos, lejana y piadosa, apacentando cabezas sobre un fondo de campo, como la imagen de la donadora en el retablo de algún primitivo.